punto cero. El punto cero es el escenario donde se curva el espacio-tiempo. Pero el espacio-tiempo no penséis que se curva como en Star Trek, ¿vale? No. El espacio-tiempo se curva desde nuestra conciencia y a través de nuestras emociones. Esto es algo que quiero que sepáis. Es decir, vamos a vivir una etapa en la que la realidad cuántica y la realidad lineal, de hecho ya estamos viviendo esa cuenta atrás, están consolidándose. ¿Habéis visto los procesos de mitosis celular? Es decir, las células cuando se reproducen, lo que hacen es que de repente aparece otra célula con la misma estructura genética o una estructura genética parecida a la anterior. ¿Y qué pensaríais si os dijera que en la Tierra puede pasar eso? Que la Tierra puede que se reproduzca por mitosis. ¿Y por qué no? ¿A que no lo habíais pensado nunca? Bien. Esto da lugar a una serie de cuestiones que en el ámbito científico, los que tenemos la mente abierta, no descartamos. Evidentemente no lo sabemos, pero lo intuimos. Y las cosas ya sí están a un nivel científico como para darnos pistas de que por ahí van los tiros. Bueno, ¿y eso qué tiene que ver? Con las realidades supersimétricas. Aquí tenéis un agujero gusano, que lo vamos a estudiar ahora, y esos agujeros de gusano sabemos que en función de la perspectiva es como la moneda, vamos a ver una cara, la cruz de la moneda o el canto de la moneda. ¿Pero qué es? Una moneda. Luego, ¿qué es un agujero de gusano? Lo mismo que un agujero negro o un puente de Einstein-Rosen o como lo queráis llamar, al final es la misma cosa vista desde distintos puntos de vista del espectador. Porque fijaos, la realidad se escribe con testigos. Si no somos testigos de la realidad, nos pueden decir que sí o nos pueden decir que no. Pero siempre hay un testigo que describe la realidad objetiva, ¿no? Bien, y esto que veis aquí abajo son las realidades supersimétricas. Esa ecuación de pizza que nos aparece en el crop circle realmente implica una combinación de decisiones. Decisiones a nivel cuánticas. Tomamos decisiones a nivel cuántico y las plasmamos en la realidad lineal. Fijaos, luego estamos trabajando a la vez el plano lineal y el plano cuántico, porque somos universos, no lo olvidéis, ahora sois universos. Y estáis empezando a ver, cuando estáis relajados, una serie de escenarios, de alternativas, de posibilidades con las que podéis trabajar. ¿Sabéis cómo le llamamos a nivel de explicación en psicología? Pues muchas veces se utiliza yo no soy psicólogo, pero cuando he estado en contacto con ellos, ahora hay una línea de psicología que trata de explicar y llamar a las imágenes objetos de aprendizaje. ¿Por qué? Pues porque si yo tengo una cosa que me ha causado un trauma y me bloquea emocionalmente, ese bloqueo emocional se puede convertir en un lastre para mi futuro o un lastre para mi línea de futuro. Bien, cuando llamamos objetos de aprendizaje es porque hemos hecho el trabajo de la negociación. Hemos negociado con nuestro ser de luz y hemos desbloqueado ese trauma y lo hemos desvinculado de esa connotación negativa que tenía en nuestra vida, ¿no? Esos son los objetos de aprendizaje. Pues fijaos, el universo genera esto también a nivel cuántico con ecuaciones que ahora os voy a explicar, que aparentemente son muy complejas, pero que realmente son muy sencillas de entender. Y os digo por qué. Porque en el fondo, el universo también es como nosotros, tiene sus emociones, tiene sus tensiones, tiene sus luchas, tiene todo lo mismo. ¿Y eso significa que el universo es un caos? El hecho de que tengamos emociones negativas a veces o nos proyecten emociones negativas significa que nosotros seamos un caos. Entonces, a ver quién nos ha contado esta milonga, y perdonadme la expresión, de la teoría del caos. ¿Vosotros veis que el universo sea un caos? No. Más bien, el pescador, sabéis que hay pescadores que pescan con dinamita. Vas a un río, echas una carga de dinamita al río y salen todos los peces. ¿Eso significa que el río sea un caos? No. Bien. ¿Y no será que es que esos que tienen la teoría del caos quieren sembrar el caos? Sí. Pero ¿cómo nos podemos defender de eso? ¿Lo habéis pensado? Siendo nosotros mismos. No siendo un caos, siendo
estando alineados, estando en nuestro centro. Esa es la cuestión. Y esto es lo más importante, no el hecho en sí de que haya un agujero negro o un puente de Einstein-Rosen y se pliegue, que también. Pero realmente, de alguna manera, lo que estamos es plegando el espacio-tiempo mientras dejamos de ser un caos y ponemos orden en nosotros mismos para ser felices. Y bueno, ¿qué es la trascendencia? Desde el punto de vista de la física cuántica, de la biofísica, un montón de cosas, al final son bolas que entran en un horizonte de eventos de ese agujero. Un agujero tiene un horizonte de eventos, es como un cono. Imaginaos el embudo ese que tenéis en casa por donde se cuela el vino o se cuela el resto de las cosas, esto lo habéis visto todos, y el objetivo de esto es llegar aquí, a la trascendencia consciente, ¿no? Y vamos a cambiar de plano, pero todo esto se realiza en tiempo real. Entonces, vamos a meter unas bolitas en el horizonte de eventos dentro de esa cuenta atrás que hemos visto del mensaje, ¿no? ¿Qué tenemos que meter en el embudo? Pues lo primero, hay algo que ya está. Esto ya está. Se está produciendo una activación del ADN. Está cambiando nuestro ADN. Esto es algo que todos percibimos cuando hay tormentas solares. Hay como una interacción entre la tormenta solar y nuestra actitud. Y esto ya hay estudios que demuestran que lo que denominamos, o antiguamente se denominaba, pues algún tipo de esoterismo, digámoslo así, a nivel genético, no hay tal. Lo que hay es lo que denominamos ionogenomática, relación entre la ionosfera y nuestra genética. Hasta ahora la palabra esotérico venía a significar todo aquello que la ciencia no podía explicar, que no tenía una explicación científica, pero era una censura para no poder avanzar en el estudio de lo que realmente había que avanzar. Yo, pues este señor que tenéis delante, pues decidió un día que no existe lo esotérico, existe lo exocientífico, y ya está. La realidad es que no podemos entender, desde el punto de vista de la razón, y esto también quiero que lo sepáis, no significa que no sean científicas. Científico es todo lo que es empírico. Y lo empírico no siempre es racional. Y de hecho en estos tiempos lo empírico dista mucho de ser racional. Quiero que lo sepáis, ¿vale? Así que todo el racionalismo decimonono, y perdonadme la expresión, científico no nos vale ahora. Tenemos que volver un poco al método de Kant, a volver a trabajar la metodología de inducción. ¿Por qué? Porque ahora sí tenemos evidencias empíricas externas que podemos ordenar y poner en un puzzle y llegamos al mismo punto. Llegamos a este punto. Llegamos a este cono de la trascendencia consciente en el que se nos activa el ADN y nos quedan otras dos bolitas. Y estas son las más complicadas. ¿Sabéis cuál? Pues una, que es la percepción simultánea del espacio-tiempo. Y por alguna razón ya nuestra intuición ya está empezando ya a ver que esta bolita se está metiendo dentro de este cono. ¿No notáis todos que el tiempo ya no es como era? Bien. Y que hay una realidad espacio-temporal que nos eriza la piel cuando tenemos una serie de emociones y las trabajamos. Y que os pasa el tiempo muy rápido o muy lento según empezamos a trabajar o a interactuar con nuestros pensamientos, nuestras obras, etcétera, etcétera. Bueno, pues esto es el escenario de la percepción del espacio-tiempo. Y nos queda otra, que esta bolita empieza a caer también dentro del embudo. Y es que no nos han contado qué es eso del tiempo. Es como los niños cuando de repente cumplen 18 años y le dicen: papá, me quiero sacar el carnet de conducir. Y el padre se lleva las manos a la cabeza, porque lo primero que le va a pedir el hijo es: cuando se saque el carnet de conducir, me va a pedir el coche. Y no sé por qué, pero me da que no lo va a saber manejar, a pesar de la autoescuela, la desconfianza, ¿verdad? Entonces, ¿qué piensa el padre? Lo primero que piensa el padre es, puede pensar: voy a tomarme el tiempo de explicarle a mi hijo cómo se conduce, o B, le voy a seguir pagando clases en la autoescuela para que se lo enseñen en la autoescuela. Pero no le voy a dejar mi coche hasta que no aprenda a conducir. Bien, bueno, pues mal. Hay que aprender a enseñar a los hijos las realidades, porque
lo que estamos moviendo a nivel energético hoy es la foto de mañana, ¿de acuerdo? Esto es muy importante. Por poneros este símil, el tiempo fractal y el escenario del no tiempo son la misma cosa, y lo vamos a entender. Bueno, ¿qué son las realidades supersimétricas que os contaba? Pues lo vemos aquí con un ejemplo muy sencillo, ¿no? Significa que todos tenemos que ejercer una ecuación de decisión. Y la ecuación de decisión, pues tenemos dos opciones. O estar en un contexto de armonía, de conexión con nuestra resonancia Schumann y con el universo, o estar desconectados, es decir, ser divergentes. Y eso es una decisión que depende de nosotros. ¿Qué sucede si estamos en un contexto negativo? Es decir, cuando somos divergentes, pues que estamos a merced de lo que llamamos hipocampos, es decir, proyecciones de frecuencias externas. Es que fulanito, fulanita, los chemtrails, da igual. Lo que nos hacen, lo que nos dejan de hacer, es que es el otro el que hace que yo me comporte de esta manera. No, es que estoy conduciendo el coche, pero en lugar de conducirlo con el motor, lo estoy conduciendo con el volante. Y claro, con el volante, cuando llega la cuesta arriba, ¿qué pasa? Pues si no hay motor encendido, el coche va para abajo. Es decir, no estoy llevando mi vida, la vida parece como que me arrastra a mí. Este es el contexto cuando estamos fuera de nuestro centro. Cuando estamos en nuestro centro, que es el contexto positivo, entre los 13 y los 25 hercios, ¿qué sucede? Que estamos relajados, que somos libres, que en ese umbral podemos producir las emociones humanas, y cuando podemos producir las emociones humanas, no somos previsibles. Fijaos. ¿Qué sucede cuando no somos previsibles? ¿Para quién? Para los que no quieren que seamos libres, ¿vale? Pero pensad que los que no quieren que seamos libres no son un peligro para nosotros en la medida en que nosotros no les dejemos no ser libres. Es decir, fijaos, es una paradoja. Si yo quiero ser libre, tengo que trabajarlo desde dentro, tengo que estar relajado y tengo que asumir el principio de importancia relativa de lo de fuera y empezar a trabajar lo de dentro. Y ahora os pregunto, ¿desde cuándo nos han estado informando de todo esto en los programas de televisión o en...? Es decir, ¿no os dais cuenta que esto no se cuenta, esto no nos lo cuentan? ¿Pero os parece irracional esto que yo os estoy contando? Bien, ¿y por qué no lo hacemos? Vale. Quiero que sepáis que esa es un poco por eso os decía que os voy a dejar que os metáis dentro de mi universo, porque ahora vosotros también sois universos. Es decir, es una decisión a donde quiero llevar, es eso que me lo habéis contado así, es la fórmula esa complicadísima que habéis visto. Es la ecuación de decisión. ¿Y qué es la ecuación de decisión? La decisión individual que tenemos que tomar todos para realmente ser felices